Bienvenidos al curso de renderizado con Artlantis Studio. En esta ocasión trabajaremos con un modelo 3D creado en SketchUp, aunque este programa renderiza modelos de Archicad, Revit, AutoCAD, 3D Max, entre otros programas que son compatibles con el Artlantis. Abran por favor el Artlantis que tienen instalado en sus computadoras. Tengo instalado en mi computadora el Artlantis 2019. A manera de historia, el Artlantis en sus versiones 3 y 4 mantenían un similar formato de presentación, casi un mismo interfaz. A partir del Artlantis 5 se ha cambiado la presentación de su interfaz, prácticamente ha sufrido un cambio rotundo. Aparecieron también las versiones de Artlantis 2018 y 2019. Las diferencias entre las versiones 5, 6, 2018 y 2019 no son muy relevantes, por cuanto si uno de ustedes está trabajando con versiones 5, 6 o 2018 o 2019, me parece que la 2020 ya está en el mercado, no van a tener ningún problema. Y las personas que estén utilizando aún la versión 3 o la versión 4 de Artlantis, les invito a que se cambien de versión del software porque probablemente no vayan a comprender muy bien el curso que vamos a desarrollar, precisamente porque la presentación en su interfaz y en la ubicación de las herramientas ha modificado el Artlantis en estas últimas versiones. Yo tengo en la ventana principal de mi computadora ya el Artlantis 2019 corriendo. La primera ventana de presentación es la que tienen ustedes en pantalla. Si estás conectado a internet, te va a ofrecer esta actualización de Artlantis y te da las opciones de descargar y salir e ignorar. En mi caso, y recomiendo que hagan lo mismo, ignoren esta actualización de Artlantis. El Artlantis como tal no sirve para hacer modelado 3D porque no está diseñado para eso. Entonces tiene que haber un archivo base para que el Artlantis corra. Por eso es que es necesario que ustedes importen archivos al Artlantis. Y una vez el Artlantis reconozca esos archivos, recién puede guardar como archivos ATL, como archivos propios del Artlantis. La extensión del Artlantis es .atl, como en el AutoCAD es DWG, o en el SketchUp, por ejemplo, es SKP, ¿no es cierto? Entonces, primero vamos a importar un archivo 3D modelado ya en otro programa. Les decía que puede ser AutoCAD, Revit, SketchUp, Archicad, porque igual soporta ese formato de archivo. Entonces voy al botón de abrir ventanas y en abrir le voy a dar en esta flechita que apunta a la derecha para desplazarme hasta la última lista. Nosotros podemos ocupar la primera opción, documento de Artlantis, cuando abramos un documento que ya fue reconocido por Artlantis. O sea, siempre vamos a importar primero cuando hagamos un nuevo archivo, cuando trabajemos con un nuevo archivo, para después recién guardar un documento de Artlantis. La siguiente opción que tenemos aquí para elegir es abrir un objeto documento de Artlantis. Les explico. Un objeto de Artlantis básicamente es lo mismo. Importamos un archivo para el ejemplo que sea un auto, un vehículo, lo que vamos a importar. Y en el Artlantis vamos a configurar la textura de la llanta, el color mismo del vehículo, puede ser digamos negro, rojo, azul, el que ustedes definan. Podemos darle ahí la luminosidad que vayan a tener, los puntos de luz que tienen los vehículos, la transparencia y la reflexión que puedan tener los vidrios. Terminamos de configurar eso y podemos guardar nosotros como un objeto de Artlantis. Y este objeto de Artlantis se va a guardar en la librería. Y esa librería la podemos ocupar en cualquier otro proyecto que nosotros trabajemos en este programa. Lo que voy a hacer ahora va a ser importar un archivo. Le doy en importar archivo. Ya tengo direccionado yo qué tipo de archivo voy a buscar. Es el mismo archivo que se les ha facilitado a ustedes para que trabajen en paralelo conmigo y que no perdamos la idea, o por lo menos que no pierdan los ejemplos que se van a ir desarrollando durante el curso. Entonces, la primera opción en tipo de archivo
me dice que puedo abrir archivos de 3D Studio Max, lo que les decía. Archivos de WF, DWG de AutoCAD, archivos de SketchUp. Este es el que voy a elegir ahora porque con lo que voy a trabajar va a ser un archivo modelado en SketchUp. Entonces selecciono esta opción de abrir archivos de SketchUp. El archivo de SketchUp que ustedes van a abrir no puede ser de una versión superior o más reciente al Artlantis que ustedes tienen. Si ustedes están manejando, por ejemplo, un Artlantis 6, va a ser imposible que abran un SketchUp 2020, por ejemplo. Entonces, asegúrense de guardar sus archivos Artlantis en versiones anteriores al Artlantis que ustedes están manejando. ¿Cómo se van a dar cuenta? Muy fácil, cuando ustedes intenten abrir un documento de reciente creación con una versión actualizada del SketchUp, no va a abrir el Artlantis, ¿de acuerdo? Yo selecciono la vivienda curso, que es con lo que vamos a trabajar, y le doy en abrir. Ahora sí, factor de escala 1, las unidades de dibujo equivalen a 1 centímetro, es lo que me está diciendo. Aquí lo que tendría que hacer yo es cambiarle las unidades a metro. Sin embargo, y ya me he chocado con este problema, si en el SketchUp yo ya cambié mis unidades de dibujo a metro y vengo a trabajar al Artlantis con unidades de metro también, lo que va a reconocer el programa van a ser unidades de kilómetro. Eso quiere decir que el modelo que van a colocar ustedes en el Artlantis va a ser extremadamente grande y al mismo tiempo va a consumir cualquier cantidad de recursos de tu máquina. Lo que particularmente recomiendo en este paso es dejarlo en centímetros. Aparentemente no tiene mucho sentido lo que les estoy haciendo hacer, sin embargo se van a dar cuenta a qué punto quiero llegar con esto. Convertir, me dice cámaras, las cámaras me está ofreciendo las escenas que yo haya guardado en el SketchUp, las va a reconocer aquí. Si yo en el SketchUp he creado unas 5 escenas, entonces van a venir aquí las 5 perspectivas, ¿de acuerdo? Si yo le digo sí, para el ejemplo lo vamos a dejar activos y que venga el SketchUp con las escenas que hemos configurado allá. Le digo ahora importar y le voy a dar un espacio de tiempo para que reconozca mi archivo. Se les ha facilitado un archivo PDF donde están las partes de la interfaz del SketchUp y algunas funciones del programa, por lo menos las ubicaciones de cada una de estas herramientas. Entonces, para no hacer muy largo la parte teórica del mismo, solamente me voy a dar a explicar qué es lo que estamos viendo en este momento. Lo que tenemos primero, en la esquina superior izquierda, tenemos la cinta de opciones. Y con esta cinta de opciones podemos ejecutar las principales herramientas del programa, como abrir, guardar como, si queremos crear una copia, volver, cerrar, utilizar archivo de referencia. Acuérdense de este botón porque lo van a utilizar mucho durante el desarrollo de sus proyectos, no en este proyecto, de sus proyectos, porque vamos a poder configurar una base como una plantilla de trabajo y a partir de esa plantilla vamos a empezar a utilizar esta herramienta de acá. Portapapeles, licencia y preferencias. Ingresen por favor a la opción de preferencias y aquí vamos a modificar algunas cosas. En general ustedes sírvanse cambiar estas unidades a metros. Son las unidades en las que vamos a trabajar aquí, en esta barra de modificación de las opciones. De acuerdo, por ejemplo, cuando coloquemos nosotros una persona o un monito dentro de nuestra maqueta, ahí es cuando el Artlantis nos va a mostrar la dimensión de esa persona, por lo menos la altura, y esa va a estar expresada en metros porque aquí estamos configurando eso. Nos va a decir que el mismo tiene 1,80, 2 metros, 1,60, dependiendo al objeto que estemos manejando. Entonces, unidades de dimensión, metros, unidades focales, milímetros, ubicación por omisión, esto es para la configuración de asoleamiento. El uso horario, la zona horaria que le corresponde a Bolivia es el UTC más 4, entonces tendríamos que buscar una ciudad equivalente al mismo, aunque la cuestión de la ubicación de nuestro proyecto no tiene mucha relevancia porque podemos modificar estos valores cuando vayamos trabajando. En su caso yo pienso que va a aparecer en Abu Dhabi,
Si quieren lo dejan ahí, o si no cambian como yo lo tengo ahora en Ciudad de México. Por lo demás, no modifiquen más en esta presentación. Generación final, lo voy a dejar tal como está. Autoguardar, es muy importante esto, para que tú no pierdas los archivos. Recuerdan que el AutoCAD, cuando está trabajando en proyectos relativamente complejos, llega un momento en el que colapsa. Y pasa lo mismo con el Atlantis, en la misma situación. Cuando tu proyecto es en extremo grande, entonces colapsa y lo que tú tienes que hacer es reiniciar. Esta opción de autoguardado permite que tú pierdas, dependiendo de tu configuración. Desplegamos la opción, puedes guardar los últimos 10 minutos, 15, 30, 60. Por omisión vienen 15 minutos. La diferencia con el CAD es que el Atlantis te va a ir generando nuevos archivos cada 15 minutos. Si tú no guardas dándole clic aquí en el botón de guardado, en el botoncito del disquete, si tú no guardas antes de los 15 minutos. Entonces, supón que tú has trabajado una hora continua y no has guardado ni una vez en la memoria física de tu computadora, entonces va a ir creando el Atlantis cada 15 minutos. En una hora te va a crear 4 archivos copia. Y eso va a ir llenando de archivos de Atlantis. Ponte a pensar que vas a trabajar 3 horas continuas y entonces 3×4 vas a tener 12 archivos de Atlantis. No es como en el AutoCAD que te guarda los últimos 15 minutos en un archivo y después empieza a eliminar los anteriores. Eso tengan cuidado aquí. Para que no te genere archivo cada cantidad de tiempo, tú tienes que darle en guardar para que esto se guarde en tu memoria física, reitero. Número de versiones, lo voy a dejar en 3. No entiendo mucho a qué se ha referido con esto de las versiones. Guardar en ruta, el mismo que el documento original, me parece bien. Si el archivo vivienda yo lo tenía en el escritorio, me lo va a guardar en el escritorio mismo. En interfaz del usuario, me pregunta elija su idioma, me parece muy bien mantenerlo nomás en español. Los métodos abreviados, aquí están los shortcuts con los que trabaja el Atlantis. Lo más recomendable es aprenderse estos de acá y no hacer muchas variaciones. Así no te complicas la vida cuando vayas a otra computadora. Entonces ya estoy de acuerdo con todo y le doy OK. Ahora sí estoy listo para trabajar en mi programa. Habíamos dicho entonces, el botón de Atlantis es la cinta de opciones. Luego tenemos la barra de herramientas de inspectores. Las más usuales son estas 5. Shaders, objetos, luces, solariscopio y perspectiva. Un poquito más abajo tenemos ubicado los ajustes de los inspectores. En función al inspector que tú tengas activo, va a ir cambiando las herramientas de los inspectores. Por ejemplo, yo voy a seleccionar Shaders y automáticamente cambia las opciones para trabajar con el primer inspector, que es Shaders. Ahora les explico de forma genérica cómo funciona cada uno de estos. Shaders está referido al material que tú vas a asignar a cada uno de los componentes o de las texturas de tu proyecto. Aquí es donde tú puedes colocarle textura de vidrio, textura de ladrillo, piedra y todas las texturas que el Atlantis te ofrece. La segunda pestaña de objetos te permite trabajar con todos los elementos de ambientación de tu proyecto. Entonces, cuando me refiero a ambientación, estamos hablando de los monitos, vehículos, vegetación que tú vayas a colocar y cualquier otro tipo de ambientación exterior urbana cuando estás haciendo perspectivas exteriores, o si no, mobiliario de interiores cuando estás haciendo perspectivas interiores también. Todo lo que tenga que ver con ambientación de tu proyecto, vas a trabajarlo en objetos. La tercera opción es la opción de luces y aquí es donde configuras tú el tipo de luz, la intensidad de luz cuando hagas perspectivas nocturnas. La siguiente pestaña de trabajo o el siguiente inspector de trabajo, como lo reconoce el Atlantis, son los solariscopios. Y en los solariscopios es donde tú configuras la intensidad de luz del sol, la intensidad de luz del cielo, las sombras que se van a proyectar y la ubicación manual o la ubicación geográfica de tu proyecto.
es lo que les decía al empezar, que ustedes pueden configurar esto, no se preocupen si lo dejan como yo en Ciudad de México o lo dejan en cualquier otra ciudad, porque aquí pueden cambiar. Y tienen 3 opciones: 1 por ubicación, 2 manualmente y el otro con sombras proyectadas a 45 grados que hacemos en elevaciones. ¿De acuerdo? El último, por lo menos el último que está a la vista, es la opción de perspectivas. En la opción de perspectivas configuras el número de vistas de perspectivas que vas a renderizar, configuras suelo, configuras cielo. Habíamos visto que en el Solariscopio nosotros podemos configurar el cielo, pero en perspectivas nosotros podemos elegir si vamos a trabajar con el cielo del Solariscopio o vamos a manejar imágenes de fondo como cielo. ¿De acuerdo? Aquí en perspectivas también determinamos la calidad de nuestro renderizado. A más calidad, mayor tiempo de render. Sobre esa lógica, un render más pobre, de menor calidad, el render sale más rápido. Y juega mucho el tipo de computadora que tú estés manejando. Lo bueno de este programa es que corre con la mayoría de computadoras, considerando que he hecho la prueba y he trabajado con este programa desde un Core 2 Duo. Entonces, si tienes de 1 i3 para arriba, no vas a tener mayor problema, salvo a la hora del renderizado, dependiendo del tamaño del proyecto. Y este es un punto que juega a favor del Artlantis, porque otro motor de render, otro programa de renderizado, por ejemplo el Lumion, te pide una potente tarjeta gráfica. Entonces, tendrías que en tu equipo hacer cambio de tu tarjeta de video, y al hacer un cambio de tu tarjeta gráfica, de tu tarjeta de video, por una más potente, como les digo, una GTX 1050 mínimamente, te va a obligar a que hagas también el cambio de la fuente de poder de tu computadora. Porque esas tarjetas gráficas resulta que no corren con las tradicionales fuentes de poder con la que viene en el case de tu computadora. Entonces ya son gastos adicionales que vas a tener que realizar. Y esos gastos por lo menos te van a costar unos 3.000 bolivianos. Son consideraciones que debes de tomar en cuenta a la hora de elegir el software con el que van a trabajar. También tengo que explicarles de que el Lumion, así como te pide una buena máquina, también te da buenos resultados. De hecho, es más fácil trabajar en ese programa y puedes obtener, como les digo, buenos resultados. Continuemos. Si le doy clic en esta flechita que apunta hacia abajo, se van a desplegar los siguientes inspectores o las siguientes opciones, prefiero llamarle yo, que no están en esta lista. Son las vistas paralelas, que te ayudan a sacar vistas isométricas, elevaciones, planos de techo y planos de corte. Inserción, panoramas y objetos VR son opciones no muy usuales dentro de este campo de los renders. En cambio, animaciones te ayuda a hacer recorridos virtuales de tu proyecto. Básicamente, una animación es una secuencia de varias perspectivas. Por ejemplo, para hacer un recorrido virtual de 1 segundo de tiempo, por lo menos necesitas entre 25 y 30 fotogramas. Para hacer entonces una animación, recuerdo yo que la computadora llega a trabajar a veces hasta 48 horas sin descanso. Lo que tenemos en la parte central y más importante de este programa es la vista previa de nuestra maqueta. Aquí es donde vamos a trabajar en tiempo real el producto que hemos importado, esta vez del SketchUp. Aquí es donde se va a ver las modificaciones que nosotros vamos a hacer en shaders, los objetos que vamos a colocar, las luces que vamos a configurar, el cielo que vamos a configurar, y en perspectivas les decía que podemos configurar el cielo y suelo de nuestro proyecto, además de establecer los parámetros de generación de render. Todo lo que vayamos a trabajar con estas opciones la vamos a ver reflejada en tiempo real en nuestra vista previa. La lista de inspectores es esta columna que tienes al lado izquierdo, que igual va cambiando según la opción o la ficha que tú estés pinchando en shaders, objetos, luces, solariscopios y perspectivas. Los botones que tenemos en el extremo superior izquierdo corresponden a la ventana de visualización.
Desde esta ventana de visualización nosotros podemos abrir una de las ventanas más usuales, que es la vista en 2D, que nos permite ver en planta y en las 4 diferentes vistas de elevación del proyecto. Esta vista 2D es un elemento de apoyo en el Artlantis, porque lo que tú tienes en esta ventana no son caracteres imprimibles, tampoco para renderizado. Cerramos esto. Tenemos la opción de renderizar en tiempo real una pequeña porción del proyecto. Puedo elegir el tamaño de esta ventana para ver cómo está quedando el reflejo de vidrios, por ejemplo. Y una opción muy importante y muy usual es abrir el cuadro de diálogo de lotes. Aquí es donde tú vas a configurar una lista de renders para que lo vaya a trabajar el Artlantis Batch Render. Encima de la ventana de vista previa tenemos las herramientas de visualización y en la parte inferior las herramientas de exploración. Un poco más abajo tenemos el catálogo de materiales y objetos con los que trabaja el Artlantis. En internet puedes conseguir más materiales llamados shaders en este programa, como también conseguir más mobiliario. Una vista rápida de texturas o shaders. Tenemos las texturas básicas, las texturas de muro, de piso, albañilería, jardín y agua. Estos 5 botones nos ayudan a colocar texturas en nuestra maqueta. Un poco más al medio tenemos las opciones de inserción de objetos, mobiliario interior, detalles, luces, sillas y mesas, vehículos, vegetación, personas en 3D y mobiliario urbano. Yendo un poco más hacia la derecha tenemos los billboards, que son siluetas de personas en 2D. A su lado está la opción de insertar imágenes que se pueden configurar, les decía, desde perspectiva. Podemos utilizar fondos de cielo, ya no del solariscopio, sino unas imágenes 2D. También podemos adjuntar algunos detalles que nosotros veamos conveniente en nuestra maqueta. Más adelante tenemos las opciones de ampliar nosotros nuestra librería a partir de que nosotros creemos o descarguemos de internet las librerías que necesitemos. Con estas opciones, prácticamente con esta que está en la esquina, abrir la ventana de catálogo, te da la opción para que tú puedas añadir una librería propia, librería personalizada. Hemos hecho entonces una presentación general de lo que es el Artlantis. Como tenemos ya nuestro archivo SketchUp abierto, entonces empecemos a trabajar sobre el mismo. Funciones del ratón en el Artlantis. Dependiendo en la ficha de inspector con el que tú estés trabajando, el ratón adquiere diferentes funciones. Por ejemplo, en el de perspectiva, el botón principal o botón izquierdo te permite orbitar en tu proyecto. El botón del medio te permite desplazarte con tu proyecto. Y el botón secundario, muy similar al botón principal o al botón izquierdo, te permite orbitar por tu proyecto, pero esta vez de una manera más general. La ruedita del ratón, como en la mayoría de los programas, te permite alejarte o acercarte a tu proyecto. Es el zoom. Entonces te puedes alejar, hacer una vista general de tu proyecto y enfocarte en lugares que tú quieras mostrar. Cuando nosotros trabajamos desde la ficha de shaders, nos muestra en la lista de inspectores una lista de todos los materiales que nosotros hemos utilizado en el SketchUp. A estos materiales nosotros podemos asignar otros materiales también, pero esta vez desde el Artlantis. Y como estamos en la pestaña de shaders, las funciones del ratón cambian. El botón principal o el botón izquierdo sirve para seleccionar un shader o textura de origen como ha venido desde el SketchUp. En el AutoCAD, por ejemplo, tú puedes importar al Artlantis por capas, y entonces lo que haría shaders es reconocer cada capa del AutoCAD. Por ejemplo, como yo he manejado por colores en el SketchUp, si selecciono este color medio verde, se van a seleccionar, como se ve en pantalla,
todos los elementos que tengan el mismo color. Lo mismo pasa con el color blanco o con las ventanas. Fíjense que solamente se selecciona las ventanas que tiene el proyecto. Y al mismo tiempo, en la lista de inspectores me muestra qué material está asignado a esa capa. La ruedita del ratón, igual que en la ficha de perspectivas, te permite alejarte o acercarte a tu proyecto. Aquí hay algo muy interesante. El ratón, cuando tú estás trabajando en otras fichas que no sea perspectiva, pero quieres orbitar o quieres panoramizar y desplazarte por tu proyecto, juega un papel muy importante la barra espaciadora del teclado. Presionando la barra espaciadora, el botón izquierdo del mouse se convierte en la herramienta de orbitar que manejábamos en perspectivas. Es para que tú no hagas el trabajo de querer ver otra parte de tu proyecto e ir a perspectivas para orbitar y volver a shaders. Entonces te ayuda mucho aquí la barra espaciadora, y presionándolo puedes orbitar, esta vez trabajando desde la herramienta de shaders. Presionando la barra espaciadora más el botón de la ruedita del ratón puedes desplazarte por tu proyecto. Nuevamente reitero, sin necesidad de ir a la ficha de perspectiva. Lo mismo pasa con objetos. Lo mismo en solariscopios. Para poder desplazarte por tu proyecto, recalco. En nuestra próxima clase vamos a asignar textura y materiales a nuestro proyecto y vamos a configurar el solariscopio, que es principalmente el primer paso que se da acá. Vamos a configurar el poder de iluminación que tiene el solariscopio combinado con la reflexión que vayan a tener los materiales que vayamos asignando. Lo que estamos viendo en este momento en pantalla es la intensidad de luz emanada por el cielo y el sol. Entonces, si esta intensidad es muy fuerte, la imagen a renderizar tiende a quemarse, como ven en este momento. Entonces, lo que primero vamos a hacer nosotros es configurar nuestro solariscopio y empezar a ver cómo trabaja con relación a nuestros materiales. Posterior a eso, vamos a empezar a ambientar el mismo para determinar cómo van a salir nuestras futuras perspectivas. Esa va a ser la metodología de trabajo que vamos a aplicar. No es muy complicado el manejo de este programa, pero sí hay que seguir una secuencia de pasos de tal forma que no perdamos mucho tiempo a la hora de tener un proyecto concluido. Vamos a iniciar desde la importación del modelo hasta el renderizado y presentación final. Vamos a sacar elevaciones que vamos a devolverle hasta el AutoCAD para que puedan imprimirse como elevaciones de primera calidad. Antes de concluir la clase, no se olviden de guardar este archivo para que sea reconocido como un archivo de Artlantis. Ya no va a haber la necesidad de importar. Le dan en la opción de guardar para que se despliegue la ventana de guardar como. Y en el nombre yo voy a mantener el nombre, no voy a tener ningún problema con relación a nombres iguales porque este va a ser de una versión tipo archivo distinto. Y en tipo de archivo la única forma que tengo de elegir es ATL. Acepto, guardar. La próxima vez que abra ya voy a ver un icono propio del Artlantis. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el segundo video.